Max regresó a casa mucho más tarde de lo esperado, exhausto tras un largo viaje de negocios. Mientras giraba su auto para entrar en el camino, la tenue luz de la calle iluminó un detalle extraño. Un auto desconocido estaba estacionado en su entrada. Al instante su pulso se aceleró. Observó el vehículo con detenimiento, una marca lujosa que él no reconocía y definitivamente no pertenecía a nadie cercano a la familia. La idea de que su esposa, Camille, tuviera un invitado tan tarde en la noche lo inquietó profundamente. Apagó el motor y permaneció unos segundos en silencio, intentando racionalizar la situación, pero la creciente sospecha y un oscuro presentimiento se imponían. Al salir del auto, los sonidos de la noche parecían amplificar cada paso que daba hacia la puerta principal, que aún estaba entreabierta, como si alguien no se hubiera molestado en cerrarla del todo. Max respiró hondo antes de empujar la puerta, notando que la casa estaba apenas iluminada, sumida en una penumbra que hacía que el ambiente se sintiera pesado. Al entrar en la sala, divisó dos siluetas en el sofá, una de ellas era la de Camille. Ella giró lentamente la cabeza al oírlo, pero no se apresuró a disculparse o a dar explicaciones. En cambio, con una calma perturbadora, solo se levantó y dijo, casi en un susurro: Max, no esperaba que llegaras tan pronto. Max permaneció inmóvil en el umbral, su mirada fija en Camille mientras intentaba procesar la escena frente a él. A su lado, el extraño permanecía sentado, con una expresión de calma inquietante, casi como si su presencia en la casa de otro hombre a altas horas de la noche fuera lo más normal del mundo. La tensión en el aire era espesa, cargada de preguntas y emociones contenidas. Camille sostuvo la mirada de Max por un instante antes de desviar los ojos, su postura rígida como si ya anticipara la tormenta que estaba por desatarse. Max cerró la puerta lentamente detrás de él, el sonido resonando por la casa en un eco que pareció congelar el momento. Dio un paso hacia adelante, su voz baja pero cargada de una ira controlada. ¿Quién es él, Camille? Las palabras salieron con un tono helado, carentes de la calidez de quien alguna vez fue su confidente, su esposa. Camille exhaló lentamente como si intentara armar una explicación o ganar tiempo. Finalmente levantó el mentón, mostrando una determinación inesperada. Max, comenzó ella, con una frialdad que le atravesó como un cuchillo, este es alguien que entiende lo que necesito. Su voz era calmada, casi mecánica, pero había un destello de algo más en sus ojos, un brillo desafiante, como si ya no sintiera el peso de la culpa o el remordimiento. Max sintió que sus puños se cerraban involuntariamente, luchando por contenerse. El extraño finalmente se levantó del sofá. Era alto, bien vestido y emanaba una seguridad que irritaba a Max profundamente. Con una media sonrisa que bordeaba en el descaro, extendió la mano. «Soy Leo», dijo, como si se presentara en una situación casual, como si no estuviera destruyendo una familia en ese momento. Max ignoró la mano extendida, sus ojos perforando los de Leo. Camille, consciente de la tensión entre ambos, dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «Max, por favor», dijo con un tono de advertencia, como si fuera él quien estaba fuera de lugar. «No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es». Max soltó una risa sarcástica, casi incrédula. «¿Difícil? ¿Difícil para quién, Camille?» «Para ti». El tono de su voz era cortante, lleno de la incredulidad y la traición que sentía burbujeando en su interior. Miró a Camille con una mezcla de dolor y furia, intentando ver en ella a la mujer con la que había compartido años de su vida. Pero en su lugar, veía a alguien más, alguien a quien apenas reconocía. «¿Por qué, Camille?» La pregunta era simple, pero contenía todo el dolor que sentía. Camille lo miró directamente, y su respuesta fue igual de fría, como si ya hubiera ensayado esas palabras en su mente. «Porque él me da la felicidad que tú nunca pudiste darme». Cada palabra fue un golpe, cada sílaba un recordatorio de cómo sus vidas habían llegado a ese abismo. Leo, aún tranquilo, se acercó a la puerta como si ya fuera el momento de marcharse. «Creo que ya es suficiente», Camille murmuró, su voz suave pero con una autoridad que Max no soportó. En ese momento, algo en él se rompió. Dio un paso adelante, su mano levantada en dirección a Leo, pero Camille lo detuvo, sujetando su brazo con una fuerza inesperada. «Max, basta», susurró ella, sus ojos fijos en él, llenos de una mezcla de desafío y algo más oscuro, algo que le decía que ya no había vuelta atrás. «Todo esto es el resultado de tus decisiones. Nunca estuviste aquí. Siempre priorizaste tu trabajo, tu ambición. Y ahora, no puedes soportar las consecuencias». Max apartó la mano de Camille con un gesto brusco, la rabia que mandóle por dentro. La traición era una cosa, pero ver cómo ella no mostraba ni un rastro de arrepentimiento lo consumía. Observó cómo Leo salía por la puerta, tranquilo, dejando tras de sí un silencio devastador. Camille se quedó en la sala, mirándolo sin decir una palabra, como si ya no quedara nada más que añadir. Pero Max no pensaba dejar que esto terminara tan fácilmente. Max se quedó en silencio mientras el eco de la puerta al cerrarse parecía sellar algo mucho más profundo que una simple habitación vacía. En la penumbra de la sala, sus ojos no podían desprenderse de Camille,
quien aún sostenía esa expresión de calma amarga. Max sintió el peso de las palabras que ella había pronunciado, esa frase que resonaba en su mente como un veneno: él me da la felicidad que tú nunca pudiste darme. Le hervía la sangre y, al mismo tiempo, una extraña tristeza se colaba en el fondo de su ira, obligándolo a cuestionarse en qué momento habían empezado a perderse el uno al otro. Dio unos pasos hacia ella, con las manos temblorosas, aunque intentaba disimularlo. Camille le sostuvo la mirada, desafiante, sin una pizca de arrepentimiento, lo que solo agravaba su dolor. ¿Así de fácil? ¿Todo lo que hemos construido se reduce a esto?, preguntó él, con la voz baja y rota. Camille suspiró, cruzándose de brazos, como si intentara protegerse de él o, quizás, de la conversación que inevitablemente estaban a punto de tener. Max, no lo entiendes, respondió ella, con una tranquilidad que a él le resultó casi inhumana. Esto no fue de un día para otro. He pasado años sintiéndome invisible, como si solo fuera parte del decorado de tu vida. Y Leo dudó un instante, como si las palabras le costaran salir. Leo me ve, me escucha. Max apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, luchando por no dejarse llevar por una rabia ciega. ¿Y qué hay de los sacrificios que yo he hecho? Todo lo que he hecho ha sido para nosotros, para que no nos falte nada, Camille. No puedes simplemente tirar todo por la borda y culparme de todo porque te sientes invisible. Ella lo miró fijamente, sin pestañear, y luego se encogió de hombros. ¿Te das cuenta de que ni siquiera sabes qué es lo que realmente quiero? Crees que el dinero y la estabilidad lo son todo, pero nunca intentaste entenderme, nunca intentaste descubrir qué era lo que me hacía feliz. Su voz tembló apenas, y por un momento Max creyó que podría haber un resquicio de vulnerabilidad en ella, pero fue fugaz, reemplazado de nuevo por la frialdad de siempre. Las palabras de Camille lo golpeaban en lugares que él mismo no había explorado. Sintió un peso desconocido, como si una culpa reprimida le estuviera aplastando el pecho. ¿Y qué es lo que quieres, Camille?, preguntó en un murmullo, casi temiendo la respuesta. ¿De verdad piensas que todo lo que hemos construido no vale nada? ¿Que una vida juntos no significa nada? Ella se tomó un momento antes de contestar, y cuando lo hizo, sus palabras fueron claras y directas, sin compasión. Quiero libertad, Max. Quiero vivir sin sentir que estoy sacrificando cada día en una vida que no me llena. Leo me da eso, aunque no puedas entenderlo. Max se quedó quieto, sus ojos cargados de una furia contenida que amenazaba con explotar. ¿Y qué esperas ahora? ¿Que simplemente acepte esto? ¿Que te deje ir sin consecuencias? Sus palabras eran un susurro peligroso, pero Camille no retrocedió ni un milímetro. Quiero que entiendas, Max. Solo eso. Porque sé que, en el fondo, esto no te sorprende tanto. Hace tiempo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Solo que yo fui la primera en admitirlo. La serenidad de su voz era un insulto más para él, un recordatorio de que ella ya había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Max soltó una risa amarga, cargada de frustración. ¿Crees que esto no tendrá consecuencias? ¿Verdad? Que puedes simplemente arrasar con todo y salir ilesa. Su tono era frío, amenazante. Si piensas que voy a quedarme con los brazos cruzados, Camille, es que realmente nunca me conociste. Camille se limitó a mirarlo con expresión cansada, como si ya no le quedaran fuerzas para seguir discutiendo. Sin más, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la escalera, dejando a Max solo en la sala, rodeado por el eco de una traición que apenas estaba empezando a procesar. La puerta principal aún parecía vibrar, el último rastro del hombre que había cruzado un límite imperdonable. Pero Max no iba a dejar que las cosas terminaran de esa manera, no mientras él tuviera el control de las consecuencias. Max permaneció en el centro de la sala, paralizado en medio de una vorágine de emociones que apenas podía controlar. La calma aparente de Camille, su frialdad casi calculada, lo empujaban cada vez más hacia un abismo de rabia e incredulidad. Sabía que si no hacía algo, si no respondía de algún modo, ella se iría con la última palabra, dejando solo el vacío de su traición. Eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Se dirigió hacia las escaleras tras ella, sus pasos firmes resonando en el silencio de la casa. Camille, al oírlo, se detuvo en el segundo escalón y giró lentamente para enfrentarlo, pero no dijo nada. Solo lo miraba, desafiante, como si sus palabras no pudieran ya afectarla. ¿Te das cuenta de lo que acabas de destruir? Su voz era baja, controlada, pero sus palabras caían como golpes. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos compartido. ¿Realmente crees que puedes salir de esta sin pagar un precio? Camille lo observó en silencio por un largo momento, y finalmente dejó escapar un suspiro, como si estuviera agotada de intentar explicarse. No tienes idea de lo que he pasado, Max, replicó, su tono tranquilo, casi resignado. Durante años me he sentido atrapada e invisible. Tú, tan absorto en tus ambiciones, en tus viajes, nunca pensaste en lo que realmente necesitaba. Te dedicaste a la casa, al dinero, a una vida perfecta, pero no a mí. Y ahora que lo ves, te cuesta aceptarlo. Max sintió como las palabras se le atascaban en la garganta, cada una un recordatorio amargo de lo que habían perdido.
¿Y crees que eso justifica esto? ¿Que porque te sentías insatisfecha tenías el derecho del hecho de traer a otro hombre a nuestra casa? La furia le tenía la voz, y sus manos temblaban de indignación. Camille lo miró con dureza, sin rastro de arrepentimiento. A veces, cuando alguien tiene hambre, toma lo que necesita, Max. Y yo estaba hambrienta de una vida que tú nunca me diste. Te amé, sí, pero tu mundo no era el mío. Y no voy a pedirte disculpas por buscar algo de felicidad. Cada palabra parecía cuidadosamente escogida para herirlo, para ponerle fin a cualquier remanente de amor o comprensión entre ellos. Max sintió como la ira lo consumía, una furia fría peligrosa que nunca había experimentado antes. ¿Felicidad? ¿Y crees que este hombre, este Leo, te la dará? Preguntó, con un tono que rayaba en el sarcasmo. No eres más que una conquista para él, Camille. Alguien con quien pasar el tiempo hasta que encuentre algo mejor. Su intención era clara: devolverle el golpe, sacarla de ese caparazón de indiferencia que ella había construido tan cuidadosamente. Camille entrecerró los ojos, y por primera vez, su expresión reflejó una pizca de vulnerabilidad. No sabes nada de él. Ni de lo que siento, replicó, aunque había una leve vacilación en su voz, como si las palabras de Max la hubieran alcanzado. Max aprovechó ese momento, avanzando un paso más hacia ella. No necesito saber nada de él para entender que esto solo puede acabar mal, Camille. Pero tú te cegaste a esa realidad, pensando que la felicidad era algo que él podía darte sin condiciones. ¿Y qué va a pasar cuando se canse de ti? Cuando te deje. Camille apretó los labios, visiblemente irritada. Es mi vida, Max, dijo, pero su tono ya no tenía la misma firmeza de antes. Tú siempre quisiste el control, incluso ahora. No puedes aceptarlo. No puedes soportar que esta vez las cosas no salgan como tú quieres. La calma de Camille le resultaba ahora casi insoportable. Max soltó una risa áspera y amarga. ¿Control? Claro, Camille. Si eso es lo que piensas, entonces te sorprenderá saber que estoy dispuesto a dejar ir muchas cosas, excepto esta. Las acciones tienen consecuencias, y créeme, tú no estás por encima de ellas. Camille bajó la mirada, tal vez por primera vez sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Sin responder, se dio la vuelta y subió el resto de las escaleras, dejando a Max solo, pero esta vez, él no se sintió derrotado. Una determinación oscura se apoderó de él. Sabía que, aunque Camille quisiera marcharse sin mirar atrás, él se encargaría de que cada paso de su traición le pesara. Max permaneció en la sala, observando cómo la figura de Camille desaparecía en la penumbra del segundo piso. Un silencio opresivo lo envolvía, y en medio de ese vacío, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No iba a permitir que todo terminara así, con él como un simple espectador de su propia ruina. Sabía que Camille estaba segura de su decisión, que creía haberlo superado y que podía deshacerse de él sin más. Pero Max tenía otros planes. Permaneció quieto unos minutos más, sus pensamientos afilándose mientras recorría cada detalle de lo que acababa de suceder. Luego, con una calma calculada, se dirigió hacia la cocina. Necesitaba un trago para despejarse, algo que le diera la claridad necesaria para ejecutar lo que ahora veía como inevitable. Vertió un poco de whisky en un vaso y lo bebió de un solo trago, sintiendo el calor del licor calmar la tempestad en su interior. Con los nudillos aún apretados, tomó su teléfono y revisó las llamadas recientes, buscando algo que confirmara sus sospechas. Camille solía ser cuidadosa, pero Max conocía sus costumbres, sus escondites, las pequeñas señales de su vida que pensaba ocultar también. Empezó a buscar indicios, un número desconocido, mensajes eliminados a última hora, cualquier cosa que le diera una pista más sobre Leo, sobre el hombre que se había entrometido en su matrimonio. Finalmente, encontró lo que buscaba, un número sin guardar, con mensajes vagos que, aunque carecían de detalles comprometedores, eran suficientes para darle la certeza de que estaba en el camino correcto. La sensación de control que tanto anhelaba empezaba a regresar. Sabía que si quería hacer que Camille comprendiera la magnitud de sus acciones, debía conocer cada aspecto de esa traición. De pronto, escuchó unos pasos en la escalera. Camille había regresado, esta vez con una expresión tensa, como si algo en ella comenzara a comprender el peso de lo que acababan de decirse. Sin embargo, al ver a Max sosteniendo su teléfono, su rostro se endureció nuevamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con un tono que intentaba sonar calmado, pero en el que había un toque de alerta. Max levantó la vista, sosteniendo su mirada sin parpadear. Buscando respuestas, respondió, sus palabras impregnadas de un tono gélido. Camille lo miró con una mezcla de nerviosismo y furia mal disimulada. ¿Vas a vigilarme ahora? ¿A revisar cada rincón de mi vida como si fueras un detective? Su tono sarcástico no hizo más que aumentar la determinación de Max. ¿Vigilarte? No, Camille. Solo quiero que entiendas que tus decisiones tienen un precio, dijo él, con una serenidad inquietante. Si realmente piensas que puedes reconstruir tu vida así, arrasando con todo lo que compartimos,
entonces es mi turno de mostrarte que no será tan fácil. Camille cruzó los brazos, intentando mantener una fachada de control. ¿Y qué piensas hacer, Max? ¿Amenazarme? Sabotear mi vida. Su risa sonó forzada, casi una burla, pero Max notó cómo sus ojos traicionaban una pequeña chispa de incertidumbre. Se acercó a ella lentamente, reduciendo la distancia entre ambos hasta que apenas un susurro podía ser escuchado. No necesito amenazarte, Camille. Solo voy a asegurarme de que este sueno de libertad que tienes se vuelva tan amargo como lo que has dejado atrás. Sus palabras eran un susurro helado, cada sílaba cuidadosamente calculada para golpear en su orgullo. Camille retrocedió un paso. Esa fachada de indiferencia finalmente empezaba a desmoronarse. Esto no te va a devolver nada, Max. Solo estás prolongando algo que ya está roto, dijo, su tono menos seguro, como si comenzara a comprender que había despertado algo en el que no había previsto. Max asintió levemente, una sombra de una sonrisa cruzando su rostro. Quizá, Camille. Pero en eso, confía, esto aún no ha terminado. La intensidad en sus ojos le dejó claro a Camille que Max no iba a quedarse de brazos cruzados. Se sentía imbuido de una energía renovada, una convicción peligrosa. Camille lo observó en silencio, consciente de que había despertado un lado del que jamás había visto. Y por primera vez, la duda comenzó a reflejarse en su rostro, una duda que Max se propuso convertir en algo más. Camille, ahora visiblemente incómoda, retrocedió lentamente. Su confianza inicial se había desmoronado, y Max percibió ese cambio con una satisfacción sombría. Las sombras de la sala parecían envolverlos, cargadas de la tensión que ambos sabían que jamás podrían deshacer. Al verla retroceder, Max dio un paso hacia adelante, estrechando la distancia entre ellos, cada movimiento suyo calculado y firme. ¿Qué piensas hacer, Max? Preguntó Camille en un susurro, su voz temblando ligeramente. Esta vez, su tono no era de desafío. La duda en su expresión, esa fragilidad que intentaba esconder tras una mirada dura, le reveló a Max que la grieta en su seguridad era mucho más profunda de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir. Voy a asegurarme de que cada uno de tus pasos me recuerde, Camille, que cada decisión que tomes de aquí en adelante esté marcada por esto. Las palabras eran un susurro bajo, pero cargado de una intensidad que la hizo estremecerse. Y que nunca puedas olvidar lo que has roto esta noche. Camille intentó mantener la calma, respirando hondo, pero Max no le dio tiempo de responder. Te has convencido de que Leo es la respuesta, que él te ofrece algo que yo nunca podría darte. Pero, ¿has pensado en quién es realmente? ¿Cuánto crees que le importas? Max lanzó la pregunta con una frialdad cortante y Camille no pudo evitar apartar la mirada, como si no pudiera sostener el peso de su verdad. Max continuó, su voz firme. Ese hombre desaparecerá cuando se canse y tú te quedarás con las ruinas de lo que destruiste aquí. Porque, aunque no quieras verlo, Camille, él solo es un escape, una ilusión que nunca podrá sostener el peso de una realidad compartida. Camille intentó replicar, un destello de orgullo lastimado brillando en sus ojos. Esto no es una ilusión, Max. No tienes ni idea de lo que él significa para mí, y aunque tú pienses que es pasajero, prefiero vivir algo real, aunque dure poco, a estar atrapada en una vida sin pasión. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Había en ella una grieta, una duda que no lograba disimular del todo. Max soltó un suspiro profundo, un eco de resignación en el fondo de su mirada. ¿Pasión? ¿Crees que eso es suficiente para reconstruir todo lo que estás destruyendo? Su tono era menos furioso ahora, casi triste, pero en sus ojos seguía ardiendo esa determinación fría. Camille, cuando te des cuenta de lo que has perdido, cuando mires atrás y veas lo que decidiste dejar ir, ya será tarde. No voy a estar aquí para recoger tus pedazos. Camille respiró hondo, como si sus palabras hubieran despertado algo en ella que no estaba dispuesta a admitir. Su semblante se endureció, tratando de recuperar el control, la indiferencia que tanto había practicado. No necesito que estés aquí, Max. Puedo seguir adelante sin ti. Max asintió, una sonrisa amarga asomándose en sus labios. Entonces hazlo, Camille. Ve y construye esa nueva vida que deseas tanto. Pero recuerda esto, tú fuiste quien lo destruyó todo. No puedes culparme a mí ni a mis ambiciones. Todo lo que pase de aquí en adelante es responsabilidad tuya. Camille lo miró por un largo momento, sin responder, como si finalmente estuviera comprendiendo el alcance de sus propias acciones. Las palabras de Max calaban profundamente y aunque quería mostrarse firme, había algo en sus ojos que traicionaba esa aparente convicción. Sabía que las consecuencias que él prometía no serían simples. Después de unos segundos de silencio, Camille dio media vuelta y subió lentamente las escaleras, esta vez sin mirar atrás. Max observó cómo se perdía en la penumbra del pasillo, su figura desdibujándose con cada paso. Pero lejos de sentir alivio, una amargura oscura y pesada lo invadió. Había dicho lo que tenía que decir, había puesto las cartas sobre la mesa, pero la sensación de pérdida, de vacío, seguía ahí, inamovible. Quedó solo en la sala,
las sombras cayendo a su alrededor mientras el peso de lo que había ocurrido comenzaba a sentarse realmente en su interior. La rabia inicial se disolvía poco a poco, y en su lugar quedaba una tristeza que le atravesaba el pecho. Camille, la mujer con la que había compartido tantos años, se había ido de su vida, aun si seguía en la misma casa. Max se dejó caer en el sofá, su mirada fija en un punto distante, mientras aceptaba, en silencio, que lo que había comenzado esa noche marcaría su vida de una forma que ni siquiera él podría predecir. Max se quedó en el sofá, su mente atrapada en un laberinto de recuerdos y promesas rotas. Todo parecía surrealista, como si estuviera observando la vida de otro hombre desmoronarse frente a él. La casa, que hasta esa noche había sido un refugio de su esfuerzo y sacrificio, ahora se sentía extraña, casi vacía, como un lugar ajeno. Se levantó lentamente y comenzó a caminar por la sala, sus pasos resonando en el silencio. La rabia que antes lo había impulsado se transformaba ahora en un dolor sordo, profundo, un sentimiento que no podía simplemente apaciguar con palabras duras. En ese momento, sintió la tentación de ir a la habitación, de confrontarla una vez más, de gritar, de pedir explicaciones hasta obtener algo que aliviara ese vacío. Pero sabía que ya no había palabras suficientes, ni explicaciones, ni disculpas que pudieran reparar el daño que se habían hecho mutuamente. En cambio, salió de la sala y se dirigió a su despacho, donde aún permanecían los restos de proyectos inacabados, papeles acumulados, y las pequeñas evidencias de sus ambiciones. Encendió la luz, y se quedó mirando el lugar, las paredes llenas de certificados y reconocimientos, símbolos de una vida dedicada al trabajo, a una idea de éxito que ahora parecía tan lejana y hueca. Sus logros, que antes le habían dado un sentido de propósito, parecían insignificantes ante el colapso de su vida personal. Dejó caer el cuerpo en la silla de su escritorio, mirando el reflejo de su rostro cansado en la pantalla apagada de su computadora. Todo parecía diferente, como si él mismo fuera otra persona, alguien que apenas reconocía. Ali, en la quietud de su oficina, se permitió sentir el dolor en su totalidad, sin filtros, sin máscaras. Sintió como el peso de la soledad se asentaba en sus hombros, el eco de la traición golpeándole con una intensidad casi física. Pasaron varios minutos en los que solo se escuchaba el sonido de su respiración lenta y profunda. Luego, casi por impulso, abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía de su boda. La imagen, que una vez había significado un futuro lleno de promesas, ahora le devolvía la mirada con una frialdad que lo lastimaba. Observó los rostros felices, las sonrisas despreocupadas, y sintió como su pecho se apretaba. Camille sonreía con los ojos llenos de esperanza, y él, a su lado, irradiaba una felicidad genuina, sin dudas ni sombras. Ese hombre en la fotografía ya no existía. Dejó la foto sobre el escritorio y apoyó la cabeza en sus manos, sintiendo como la pena lo desbordaba. Quizás, en algún nivel, ambos habían sido culpables. Él por estar tan absorbido en su carrera, por asumir que Camille siempre estaría allí, esperándolo. Y ella, por no haberle dicho antes lo que sentía, por dejar que sus emociones se desbordaran hasta llegar a ese punto de no retorno. Era un duelo silencioso, una despedida que se desarrollaba solo en su mente, sin testigos. Mientras se encontraba en ese abismo de reflexión, una idea comenzó a formarse en su mente. Era un pensamiento pequeño al principio, una semilla de decisión que fue creciendo hasta convertirse en una certeza. No podía cambiar lo que había sucedido, no podía volver atrás y reconstruir lo que ahora estaba en ruinas, pero podía tomar el control de lo que venía después. Con una nueva determinación, se enderezó en la silla. Si bien el amor y la confianza se habían roto, aún quedaba algo que él mismo podía rescatar, su dignidad, su voluntad de no quedar atrapado en el papel de la víctima. No iba a permitir que la traición de Camille definiera el resto de su vida. Sacó una libreta y comenzó a anotar sus pensamientos, las decisiones que tomaría a partir de esa noche. Cada línea escrita en esa página le devolvía un poco de control, una fracción de la paz que tanto necesitaba. Ya no se trataba de castigar a Camille o de buscar venganza, ahora, se trataba de redefinir su camino, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido su hogar. Cuando terminó de escribir, cerró la libreta con un leve suspiro. Miró la fotografía una última vez, esta vez sin rencor, y la devolvió al cajón. Quizás nunca podría borrar esa imagen de su memoria, pero estaba listo para relegarla al pasado. Porque aunque la traición lo había marcado, Max aún tenía el poder de decidir cómo responder. Max permaneció en su despacho, con la mirada fija en el lugar donde había guardado la fotografía de su boda. Sabía que esa noche marcaba un antes y un después en su vida, una línea que no podía cruzar de regreso. Se levantó, sintiendo una calma fría reemplazar el torbellino de emociones que lo había consumido. No era una paz total, pero era un primer paso hacia algo más firme, una resolución. Decidió salir de la casa. Necesitaba sentir el aire fresco, alejarse de las sombras de los recuerdos que impregnaban cada rincón de su hogar. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo por un momento en la sala, observando los detalles de la vida que habían compartido,
las fotos de viajes enmarcadas en la pared, los muebles que ambos habían elegido con tanto cuidado. Todos esos objetos ahora se sentían como parte de una historia ajena, de una vida que le pertenece a otra persona. Max cruzó el umbral y cerró la puerta detrás de él, inhalando profundamente el aire nocturno. La quietud de la noche lo recibió con una sensación de alivio, de libertad. Se dirigió hacia su auto, sin un destino específico en mente, pero sabiendo que necesitaba alejarse para poder ver con claridad. El motor rugió cuando encendió el vehículo, y el sonido rompió el silencio absoluto de la madrugada. Sin pensarlo más, salió de la entrada y se perdió en las calles de la ciudad, dejando la casa y a Camille atrás, al menos por esa noche. Condujo sin rumbo fijo, recorriendo las avenidas desiertas y los barrios silenciosos. El movimiento le daba una sensación de control, de avance, algo que había perdido en la confrontación con Camille. Sabía que no era el fin de sus problemas, pero era un pequeño alivio, un respiro en medio de la tormenta. Mientras los kilómetros pasaban, su mente comenzó a ordenar los pensamientos que antes solo habían sido destellos de dolor y rabia. Recordó las primeras etapas de su relación con Camille, aquellos años donde la vida parecía tan prometedora. Ambos eran jóvenes, ambiciosos, llenos de sueños que se entrelazaban en una visión compartida. Pero en algún punto el peso de las responsabilidades, las exigencias de sus carreras y el desgaste silencioso de la rutina habían comenzado a erosionar su vínculo. Era fácil ahora ver las grietas que se habían formado, las señales de advertencia que ambos habían ignorado. Y aunque el dolor era profundo, había una claridad en reconocer que él también había sido parte de esa destrucción. Finalmente llegó a un parque que recordaba haber visitado con Camille sus primeros años juntos. Estacionó el auto y salió, dejando que la brisa fría de la madrugada despejara sus pensamientos. Caminó hasta una banca y se sentó, observando las sombras de los árboles que se extendían bajo la tenue luz de los faroles. La calma del lugar contrastaba con el caos en su mente, y poco a poco, el silencio fue ayudándolo a aceptar la realidad. Sabía que no podía seguir aferrándose al pasado ni a los restos de una relación rota. A pesar del dolor, comprendió que aferrarse a la amargura no le devolvería lo perdido. Era una lección dura, pero también era una liberación. Sentía que estaba de pie al borde de un precipicio, con la oportunidad de construir algo nuevo, de recuperar su identidad, su dignidad. Ya no era el Max que había dependido de su matrimonio para definir su vida, era alguien más, alguien que ahora tendría que reconstruirse desde las cenizas. Sacó su teléfono y, después de unos segundos de vacilación, decidió escribir un mensaje para Camille. Sabía que era un gesto simbólico, algo que quizás ella no entendería completamente, pero lo hacía más por él mismo que por ella. Camille, escribió, sé que las cosas no volverán a ser como antes, y no espero que lo hagan. Has tomado tus decisiones, y yo debo tomar las mías. No voy a quedarme atrapado en la amargura ni a buscar venganza. Pero quiero que sepas que a partir de esta noche, estoy listo para dejarte ir. No es por debilidad, es porque entiendo que ambos necesitamos libertad, aunque signifique perder lo que alguna vez fuimos. Guardó el mensaje en sus borradores, sin intención real de enviarlo. Tal vez algún día lo haría, tal vez nunca. Pero el acto de escribirlo le dio una sensación de cierre, de despedida. Era su forma de decir adiós, no solo a Camille, sino también al hombre que había sido a su lado. Con el amanecer empezando a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, Max se levantó de la banca y regresó al auto. Sabía que el camino por delante sería largo y complicado, que aún quedaban muchos momentos de soledad y duelo por enfrentar. Pero también sabía que esa noche había dado el primer paso, que había comenzado el proceso de sanación. Mientras conducía de regreso a casa, Max sintió una ligera calma instalarse en su pecho, como una brisa que suavemente disipaba la tormenta. El hogar que había compartido con Camille sería distinto al cruzar nuevamente su puerta. Ahora ya no era solo un lugar marcado por la traición, sino un espacio donde él, y solo él, decidiría cómo reconstruir su vida. Y en ese silencioso pero profundo acto de aceptación, Max finalmente sintió que tenía el control de su futuro.